En esta cápsula de video vamos a iniciar el desarrollo del método de elementos discretos que está en el bloque de transparencias. Y este es un método que antecede, de cierta forma, al método de elementos finitos que hoy día conocen más, han escuchado o han sido incluso usuarios a través de software comerciales, ¿cierto? Ejemplo, Autodesk Inventor posee un módulo de elementos finitos. Pero el método de elementos discretos es mucho más simple, pero nos entrega la base para poder entender el método de elementos finitos mejor, pero también nos va a permitir, en este caso, poder estimar de mejor forma o entender el efecto que tiene la estructura de los materiales en sus propiedades mecánicas, en este caso particular en la rigidez elástica, en el módulo de Young, módulo de corte, módulo de compresibilidad, etc. Bien, entonces, ¿cómo se considera este método, cierto? Pero antes de eso quiero rápidamente recordar que en nuestra última clase presencial, la segunda y última que hemos tenido, ¿cierto?, alcancé a ver o a describir en la pizarra la curva de fuerza neta. Fuerza neta que presentarían dos partículas, pensemos átomos, iones, moléculas, eventualmente unidades, ¿cierto?, partículas, las cuales van a, de alguna forma, por producto de alguna, sobre todo carga eléctrica, van a interactuar, van a alcanzar un punto de equilibrio, una reacción neta, donde las fuerzas de atracción y repulsión se neutralizan y por lo tanto están en un punto de equilibrio a una cierta distancia r. Entonces, estas partículas están a una cierta distancia r0, en el eje r, acá tenemos fuerza neta, r0, acá en r0, la fuerza neta, en r0 es 0, y la atracción que hacemos, ¿cierto?, como ingenieros mecánicos, es decir, de acuerdo, entre estas partículas, estas masas, hay algo que las sostiene juntas en equilibrio y eso podría ser una especie de resorte, o sea, algo que almacena energía, ¿cierto? Y lo vamos a representar como un resorte. Y va a tener constante resorte K o rigidez K. Bueno, dijimos, ¿cierto?, y repasen las transparencias iniciales y los apuntes que tomaron en ese día en clase. Vamos a ver que en esta gráfica, esta representación estaría dada por este esquema donde este punto donde la fuerza neta es 0 y que ocurre en R0 estaría dado por este punto. Esto es la distancia R0, acá está el 0, fuerza neta positiva, negativa, acá la fuerza neta es 0, estamos en un punto de equilibrio a R0 y por lo tanto también habíamos dicho que la tangente a esa curva pasando por el punto de equilibrio nos daba la constante resorte o rigidez, es decir, la derivada de F neta con respecto a la separación R en R0 nos da la constante o constante rigidez, constante de rigidez. No nos tiene que sorprender eso porque recordemos ley de Hooke, la fuerza, ¿cierto?, neta, por así decir, o la fuerza sobre el material, ¿cierto? Sabemos que escala con una constante K por una deformación, por un delta. Bien, bueno, delta en este caso puede ser un delta R, ¿cierto?, una posición, y la fuerza sería la que nos da la curva de fuerza neta entre las partículas, en este caso A y B. Bien, entonces el método de los elementos discretos lo que hace es considera conjuntos de partículas A, B, C, D, las que queramos tener,
las cuales están en una cierta configuración en el espacio, a ciertas distancias, y por lo tanto son partículas, nuevamente pueden ser átomos, iones, moléculas, interactúan entre sí, hay resortes uniéndolas, todas con todas, y lo que nosotros queremos encontrar ahora, cuál sería la manera de encontrar la rigidez, ¿cierto?, del sistema, ya no solamente de un par de partículas, sino del conjunto, dada esa geometría, y cómo se comporta ese conjunto cuando a ese conjunto se le aplica una fuerza externa en una dirección particular. De manera que no solamente vamos a trabajar con lo que pasa con una molécula o un par de átomos AB, sino con un conjunto de átomos. Por supuesto no vamos a poder modelar cientos o miles de átomos como quisiéramos, si quisiéramos realmente obtener el valor estadístico promedio de un material en su comportamiento mecánico, pero nos va a dar una idea, y es lo que queremos. Bien, frente a eso, lo que vamos a hacer entonces es borrar esto. ¿Cuál es la idea? Haciendo este símil, lo que nosotros podemos decir que vamos a tener entonces un nodo n, o sea, un punto en el espacio o nodo n, un nodo n más 1, y que van a estar conectados por este resorte de constante k, ¿cierto? Y a esto se le va a llamar elemento. Esto es un elemento. Elemento E. Entonces, un elemento no es más que dos puntos o partículas en el espacio, partículas infinitesimales, conectadas entre sí por un resorte de módulo elástico K. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahora si a este elemento que está libre en el espacio le aplicamos fuerzas? Yo podría perfectamente decir, ¿de acuerdo? Tengo los dos nodos y le voy a llamar nodo 1 acá, nodo 2, le puedo llamar nodo A, nodo B, como yo quiera, pero vamos a ocupar números para facilitar un poco la notación de manera que sean índices. Y vamos a tener acá un resorte. Esto inicialmente puede tener un largo inicial de 0 y vamos a esto a aplicarle fuerzas externas arbitrarias F1 y F2. O sea, la fuerza 1 actúa en el nodo 1, la fuerza 2 actúa en el nodo 2. El elemento 1 está siendo actuado por dos fuerzas, F1 y F2. Bueno, ¿qué es lo que podría esperar uno? ¿Cierto? Voy a fijar un poco la referencia con respecto al nodo 1. Uno podría pensar de que esto va a adquirir un nuevo largo, ¿cierto? Porque estamos de una manera estirando por un lado y comprimiendo por el otro, ¿cierto? Así que de L0 voy a ir a un valor L final, una vez que aplique las cargas. Y lo que va a ocurrir entonces, como el nodo 1 está libre, se va a desplazar en esa línea, siempre en esa línea de acción, se va a desplazar a una posición acá, 1, ¿cierto? Donde por lo tanto acá va a haber un delta 1, y el nodo 2 va a terminar también en esa misma línea de acción en alguna posición nueva, ¿cierto? Y por lo tanto, con respecto a su posición anterior, que era esta, ¿cierto? Vamos a tener acá también un desplazamiento 2, ¿cierto? Y a la nueva distancia entre 1 y 2 la vamos a llamar L. Si tenemos eso claro, ¿cierto? Y acá más encima yo puedo dibujar, si queremos, el resorte, que va a estar cuando esté más estirado. ¿Okay? El resorte tiene constante K. Tiene constante K, lo vamos a dejar como acá. No estoy diciendo que K tenga el mismo valor en cada instante de formación, pero tiene constante K, que puede variar también según la deformación. Recordemos que en la curva que anotamos anteriormente, la pendiente me dictamina el valor de K, pero si esa pendiente se mueve sobre la curva, va cambiando su verticalidad, ¿cierto? Y probablemente se va haciendo más horizontal. Bien, entonces la ley de Hooke, que se va a aplicar en este caso,
de alguna manera nos va a decir que, por ejemplo, la fuerza en 2, F2, correspondería acá por un cierto desplazamiento, o sea, un delta, tenemos un delta que experimenta 2, ¿cierto? Ahora, ¿cómo expresamos ese desplazamiento, ese delta que experimenta 2, ¿cierto? Ese delta va a ser igual a K por L menos L0, ¿cierto? Porque ahora 1 está en esta posición y estamos definiendo que 2 está a L0, está a L de 1, ¿cierto? Y originalmente estaba a L0, entonces ese delta tiene que ser L menos L0. Cuesta un poquito verlo, pero queremos ver qué pasa con el nodo 2, aisladamente. Ese nodo 2 se desplaza relativo al nodo 1 y como están conectados por el resorte, claramente tiene que haber una fuerza, entonces, o mejor dicho, F2 va a ser la fuerza que produce el desplazamiento para esa constante K. Pero también este K, este desplazamiento lo podemos expresar de qué manera también. Puede costar verlo al principio, pero no va a ser nada menos que delta 2 menos delta 1 también. Eso se lo voy a dejar como tarea que lo prueben o demuestren con respecto a las referencias que se han establecido acá. La otra ecuación que hay, esta es una ecuación 1, ¿cierto? La segunda ecuación, que la vamos a anotar acá, la ecuación 2, es la ecuación de equilibrio en el elemento. ¿Y cuál esa ecuación? ¿Qué es lo que me va a decir? Que F2 más F1 tiene que ser 0. ¿Cierto? F2 y F1 están conectados a través del resorte. Acá estamos en equilibrio, ¿cierto? Las masas M1 y M2 van a ser iguales, ¿cierto? No nos va a preocupar en la situación dinámica. Por lo tanto, en equilibrio F2 más F1 tiene que ser igual a 0. Bueno, si este sistema lo planteamos de una manera matricial, ¿cierto? Podríamos decir en forma matricial F1, F2, vector, ¿cierto? Esas dos fuerzas serían, o equivaldrían a, y vamos a anotarlo acá, K menos K, ¿cierto? Menos K, por, en este caso, los deltas, delta 2 y delta 1. Veamos. Bueno, en base a eso, ¿qué podemos decir de este sistema lineal? Uno diría, tengo un sistema lineal, lo resuelvo. O sea, si tengo los valores de K, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. El problema es que el determinante de esta matriz, el determinante, es 0. Como vemos eso, vemos que el determinante se va a calcular haciendo el producto de K por K cuadrado, menos K por menos K, sería K cuadrado menos K cuadrado 0. Entonces, no tiene solución este sistema. De alguna manera las ecuaciones están linealmente dependientes unas de otras. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para qué me está sirviendo? Bueno, esto es para ilustrar de que el elemento en sí solo no tiene solución. De cierta forma podríamos decir que hasta incluso por el hecho de que hay fuerzas actuando, no está en equilibrio, por así decirlo. Pero, ¿qué va a pasar en la práctica? En la práctica va a ocurrir una situación donde eso ocurra, eso suceda. ¿Y por qué? Porque por lo general yo voy a estar aplicando condiciones de borde al sistema, propiamente tal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Acá vamos a ahorrar un poquito. Yo podría aplicar acá en el nodo 1 un apoyo, ¿cierto? Un anclaje que no permita que se desplaza ni en X ni en Y.
No voy a decir nada sobre la capacidad de rotar, pero al menos que no puede desplazarse. Podemos cambiar la fuerza 2 por una fuerza conocida P. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Que delta 1 va a ser 0, ¿cierto? De acá delta 1 pasa a ser 0. Yo lo que voy a tener que hacer entonces ahora es redibujar este elemento. O sea, este elemento deformado lo vamos a correr para este lado. Entonces voy a quedar con sigma con el elemento 1 anclado, un nodo 2 desplazado una cierta cantidad, y esto va a ser si delta 2 distinto de 0, la fuerza P, ¿cierto? Y esto obviamente va a ser un resorte entre medio de los elementos 1 y 2. Esto sigue teniendo acá constante K, o parámetro K, mejor dicho, más que hablar de una constante. Entonces, bueno, ¿cómo podemos reformular nuestras ecuaciones? ¿Cierto? L0 ahora pasa a ser un nuevo valor de L también. No tiene por qué ser el valor anterior, es una nueva elongación. Lo que sí yo voy a poder decir es que F1, ¿cierto? F1, eso lo estamos estirando, por lo tanto la fuerza en F1 va a actuar en sentido contrario, ¿cierto? Si bien esto se está estirando y este está contenido, vamos a tener que F1 va a ser menos K por delta 2. Y la fuerza P, que es la fuerza que yo aplico, va a ser igual a lo que esperaríamos, K por delta 2. F1 y P tienen que sumar 0 por equilibrio, ¿cierto? Así que de alguna manera no podríamos haber partido al revés, haber dicho P es igual a K por delta 2 y por lo tanto F1 tiene que ser menos K por delta 2 o menos P. Menos P, o sea, indicando que P más F1 es igual a 0. De acuerdo, esto sí funciona, este conjunto. Acá tenemos de alguna manera una ecuación y acá una segunda, que en cierta forma está relacionado con esta que está acá. Así que ese es nuestro nuevo sistema. Nuestro nuevo sistema, ¿cómo se modifica? Se modifica de la siguiente manera. Tenemos F1 como una incógnita, P como un dato conocido, ¿cierto? Las rigideces, que en este caso sería K menos K, perdón, menos K y K, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, F1 sería menos K delta 2 y P correspondería a K delta 2. Esa sería la manera de representarlo y tiene solución al menos el sistema. O sea, si yo conozco P, puedo determinar delta 2 y con delta 2 puedo encontrar F1 si es que conozco K. O bien, si conozco P y conozco delta, conozco K y con eso puedo conocer F1. Así que esa es la diferencia que había con el modelo anterior. Ahora, ojo, acá uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa acá? Si esta es la misma matriz que tenemos anteriormente, ¿cierto? También tendría determinante 0, pero ojo, acá hay una salvedad. Hay un valor de la deformación que es conocida igual a 0, delta 1 igual a 0. Esto es delta 1 igual a 0. Así que vamos a ver un método que es que podríamos llamarlo que es un análisis por inspección, donde
podríamos entonces decir que realmente para este sistema que yo planteo, para los diferentes elementos que van a componer mi sistema, que va a ser mucho más complejo que solamente dos elementos, por supuesto, yo puedo borrar esta línea porque tiene un 0 ahí, o sea, una condición de anclaje, de fijación, y también vamos a tener que corresponde borrar esta columna, borramos esta fila y esta columna. Entonces nos vamos a quedar simplemente con P es igual a K por delta 2, que es la ecuación realmente maestra, entre comillas, ¿cierto? Que es la ecuación que yo planteo en este elemento. P por el delta 2 por K me da a la ecuación de Hooke, y después por balance de fuerza puedo encontrar F1 si yo quiero. Bien, entonces hasta acá un desarrollo que nuevamente puede ser que de mirar la transparencia y el audio no sea suficiente, así que espero que esto aclare un poco la situación, pero vamos a pasar a un caso un poquito más complejo donde empieza a tener sentido todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? Por este momento ha sido un ejemplo muy simple. El ejemplo es un apoyo, ¿cierto? Con un elemento 1 que está linealmente acoplado, axialmente o linealmente acoplado a un elemento 2, y ese elemento 2 a su vez está acoplado a un elemento 3, pero no a través de un solo elemento elástico, sino a través de dos elementos elásticos. Pensemos, este es el primero, y acá tiene el segundo. Podemos llamar a todos estos elementos con rigideces distintas, que puede ser K1, puede ser K2, puede ser K3, para diferenciar un poquito y esto no sea tan monótono. Además, para darle vida a esto, aplicamos una fuerza P en el extremo. Esto está anclado en 1, entonces queremos ver cuál es el desplazamiento del nodo 1, 2 y 3. El nodo 1 va a tener desplazamiento inmediato 0, pero la pregunta es qué pasa con el nodo 2 y el nodo 3. ¿Cuánto se desplaza? Y teniendo esos desplazamientos voy a poder obtener también las fuerzas que están actuando en cada uno de estos nodos, porque los nodos están en equilibrio, por lo tanto tiene que haber un balance de fuerzas en cada nodo. ¿De acuerdo? Acá en el nodo 1 va a haber una reacción, ¿cierto? Para balancear la fuerza P, que de cierta forma se transfiere, ¿cierto?, a lo largo de la línea, y en 2 va a ocurrir también algo parecido, y en 3 también tiene que haber un equilibrio. Entonces, para obtener ese sistema de ecuaciones, lo mejor es ser pragmáticos y tratar de ver una metodología representativa. ¿Y esta en qué consiste? Tenemos 3 nodos, 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 nodos, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer, y esto veámoslo primero como una especie de metodología, entre comillas, receta, hagamos lo siguiente, veamos lo siguiente. Nosotros ya vimos la forma que tiene la matriz para un conjunto de dos elementos, ¿cierto? Es de la forma matriz cuadrada, K menos K menos K, K. Entonces, como eso es un sistema de 3 nodos, podríamos intuir que el primer nodo 1, 2, ¿cierto?, debería tener esta estructura. K menos K menos K, K. Ceros en todo lo que tenga que ver con el tercer nodo, puesto que es un elemento aparte. Pero estamos superponiendo con ahora un elemento 2, 3. Y vamos a superar después con un elemento también 2, 3, pero con módulo K distinto. Todos estos tienen que llevar el subíndice 1 para diferenciarse. Y vamos a entonces superponer el caso de 2, 3, y 2, 3 significa que
elimino 1, por lo tanto elimino la fila 1 y la columna 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener 0, 0, 0, 0, K, K, menos 0, menos K, K, y vamos a poner 2. 2 porque estamos hablando del resorte que tiene constante K2. No asociemos 2 con el elemento 2 ni 1 con el elemento 1, son índices distintos. Estos son índices J, estos son índices I, como queramos llamarlo. Hay una coincidencia de número, pero no es que estén relacionados. Y finalmente, el tercer elemento me va a decir que también tenemos la misma forma. Estamos sacando el elemento 1, y el nodo 1 y el elemento 2, 3, ahora con resorte K sub 3. Hace la misma cosa. 0, 0, 0, 0, 0, K, menos K, menos K, K. 3, 3, 3 y 3. Bien, no hay nada más que sumar por el lado de lo que serían las rigideces involucradas, ¿cierto? Podemos superponerlas, ¿cierto? Es cosa de sumar y vamos a encontrar ahora que hay una matriz K que representa al sistema. Entonces la suma de esto es, vamos a llamarlo acá, K barra. Una matriz de rigidez K representativa. ¿Qué forma tiene? Vamos a dibujarla acá. Es simplemente sumar celda con celda. Es K1 menos K1, 0, menos K1, K1 más K2 más K3, K1 más K2 más K3 y menos K2 menos K3, y abajo tendríamos 0 menos K2 menos K3 y K2 más K3. Espero que haya salido la pizarra por el enfoque de la cámara. Bueno, pero se logra superponiendo. Así que tenemos nuestra matriz K, y si a esa matriz K ahora la presentamos como una ecuación de Hooke, ¿cierto? Donde tenemos que tener el lado de las fuerzas, ¿cierto? En cada nodo y el lado de las deformaciones en cada nodo, ¿cierto? Porque cada nodo va a tener una deformación, delta 1, delta 2 y delta 3. Y cada fuerza, cada nodo también va a tener una fuerza resultante, pensemos así. Y acá esto también nos puede dar un poquito de confusión, pero veamos lo siguiente. Sobre las deformaciones no hay problema, se entiende que delta 1 tiene una deformación que es 0, 2 no la conocemos, 3 tampoco, es un escalar asociado a cada nodo, pero con respecto a las fuerzas, lo que va a ocurrir es que en el nodo 1, ¿cierto? En 1, básicamente vamos a tener una reacción como incógnita, ¿cierto? Vamos a tener R1. Esa es nuestra incógnita, ¿cierto? En el caso del nodo 2, lo que vamos a tener es una resultante igual a 0, porque este nodo está siendo balanceado entre los tres resortes, y en el nodo 3 vamos a tener la fuerza aplicada a P externa, que es real, distinto de 0, ¿cierto? De hecho, esas son nuestras incógnitas, o sea, yo quisiera saber cuál es la reacción acá, en 1, ¿cierto? Producto de que está empotrado, ¿cierto? Yo sé la fuerza aplicada en P, y en 2 sé que hay equilibrio de fuerzas completamente. O sea, hay 3 componentes que yo podría también encontrar, pero que su suma va a ser 0. Esa es un poco la manera en que tratamos el vector de fuerza.
Y el vector de deformación, como de desplazamiento, mejor dicho, como dije, es evidente, ¿no? Ahí no nos complicamos en cómo esto se representa. Esto va a estar asociado a delta 1 igual 0, a delta 2 distinto de 0 y a delta 3 distinto de 0. No sabemos sus valores, pero eso van a ser. Por lo tanto, si escribimos esto en formato matricial, vamos a tener R1, 0, P. O sea, este es el lado izquierdo de la ley de Hooke, de forma matricial, igual a K barra por 0, delta 2, delta 3. Ese sería mi sistema a resolver. ¿Cómo va a quedar esto? Copiamos simplemente K1 menos K1, 0, menos K1, K1 más K2 más K3, menos K2 menos K3, y 0 menos K2 menos K3, K2 más K3, por 0, delta 1, perdón, delta 2, delta 3. Entonces, ¿cómo se procede para poder resolver este sistema? Bueno, uno sería resolverlo con un computador, una planilla electrónica, una calculadora, pero veamos si podemos reducirlo a algo más manejable con lápiz y papel. Claramente, al haber un 0 acá, podemos considerar que al haber un 0, un empotramiento en el nodo 1, esta fila no cuenta y tampoco va a contar esta. Y nuestro sistema se reduce al siguiente sistema, que sería 0P igual a este bloque, este subbloque de 2×2 por delta 2, delta 3. 0 no hay que verlo en este caso como un dato, ¿cierto? Un dato. P es el valor que tenga la fuerza que yo pongo acá en el extremo en el nodo 3. Y mi incógnita son delta 2, delta 3. El sistema, ahora vemos que claramente este sistema de 2×2 no tiene determinante 0, ¿cierto? Por la forma, si hacemos el producto no nos va a dar 0. Eso es una cosa buena, podemos invertirlo, es invertible. Y vamos a obtener delta 2, delta 3 para 0 y P. Con delta 2, delta 3 podríamos entonces volver después a calcular, por ejemplo, el balance en el elemento 2, porque voy a tener las deformaciones, ¿cierto?, en 2 y en 3, y por lo tanto voy a saber las fuerzas y deben balancearse igual a 0 y encontrar esos parámetros. Bien, vamos a dejar acá este video. En un siguiente video vamos a ver un caso un poco más complejo, pero donde se repite el mismo patrón, es decir, tengo las matrices para cada elemento dado por dos nodos conectados con un resorte de constante K. Las superpongo, ¿cierto? Tengo que ubicarlas dentro de la matriz, ¿cierto? Es una matriz que tiene 4 nodos, va a ser de 4×4 y tendría que saber ubicar estas submatrices de 2×2, sumarlas, superponerlas, ¿cierto? Y por otro lado, ver los desplazamientos en cada nodo, ver cuáles son 0, cuáles son incógnitas. Lo mismo con las fuerzas, ¿cierto? Cuáles son las fuerzas prescritas, cuáles son las reacciones, y los nodos que no son, en los cuales no se están aplicando fuerzas ni tampoco son nodos empotrados, ¿cierto? Ahí el equilibrio de fuerza resultante es 0. ¿De acuerdo? Entonces, con eso también, y aplicando posteriormente la reducción del sistema, podemos reducir el sistema a un número menor de variables y resolverlo, tal vez siempre con una calculadora o un computador, pero ese no es el problema de resolver, ¿cierto? ¿A qué apunta esto? De que yo podría ahora tener un material cuya estructura de 3 átomos tiene esta configuración. Con este sistema, si yo logro encontrar K1, K2 y K3 entre pares de átomos, ¿cierto? Pensemos hidrógeno, carbono, carbono, nitrógeno. Y eso lo vamos a ver prontamente, ¿cierto? Podría ahora modelar esta molécula, que es una molécula que contiene hidrógeno,
carbono y nitrógeno. Y poder obtener una rigidez equivalente y poder ver cuál sería su comportamiento frente a una carga externa de tracción, de compresión y saber entonces cuál sería la propiedad mecánica equivalente de este sistema. A eso estamos tratando de apuntar. Por lo pronto estamos viendo simplemente un manejo algebraico de un conjunto de partículas a nodos acoplados, donde por la ley de Hooke hay un conjunto de ecuaciones lineales que se pueden representar de manera matricial a través de una metodología bastante repetitiva, ¿cierto? Y mnemotécnica, lo cual va a permitir, para quienes son amantes de la programación, pensar de que efectivamente ahora yo puedo tener un conjunto ya no de 3, sino de 4, de 5, de 10, de 100, y es cosa que yo escriba la rutina y voy a poder armar esta matriz gigantesca de rigidez, ver después cómo hago un algoritmo para simplificarla, invertirla y tener ahora el comportamiento de un sistema ya no de 3 nodos o 3 átomos, sino tal vez de 100 átomos. Y a 100 átomos se empieza a acercar a la realidad. Si pudiéramos hacerlo con 1000 o 10.000, aún más real. No estoy diciendo que sea fácil, pero ahí probablemente ya vamos a necesitar un supercomputador porque hay que invertir ahora, de todas maneras, una matriz con una cantidad considerable de elementos en su interior. Así que hacia eso apunta lo que hemos hecho ahora, por eso es necesario este video, así que nos estamos viendo en la próxima cápsula. Gracias.